El trazo errante. Recibimos en Radio Sefaraz a Claudia Gianetti. Bienvenida, Claudia. Hola, buenas tardes. Claudia es una de las especialistas más importantes del Media Art y la comisaria de esta exposición que presenta la Fundación Telefónica en torno a la obra de Kubrick en 2001, Una odisea del espacio. Y no solo eso, Claudia, sino que la película es un poco el soporte para hablar de muchas otras cosas. Sí, de hecho, el título de la exposición, que es Más allá de 2001, Odiseas de la inteligencia. Entonces, ya como el propio título indica, el tema central de la exposición es una reflexión sobre la inteligencia humana desde su pasado, su presente y las perspectivas de futuro, siguiendo un poco la propia línea de la película de Kubrick, porque de hecho 2001 de Kubrick también está dividido en tres partes, ¿no? O sea, empezamos estas famosas escenas de los monos descubriendo la primera herramienta y después ya, digamos, la trama central que se pasa en la nave espacial, sobre todo esta relación con este superordenador inteligente que se llama HAL, y la última parte que Kubrick plantea como el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces la exposición sigue este guión inspirándose un poco en la película. ¿Cómo se ha gestado la exposición? Porque yo he tenido la suerte de verla y me parece muy interesante cómo se busca la interacción con los visitantes, cómo está presente ese interés por atraer las inteligencias que se acercan a esta exposición. Exacto. O sea, lo que hemos intentado de alguna manera era, a partir de un tema que sin duda es tan complejo como puede ser la inteligencia, y mostrando las distintas facetas o las distintas vertientes que se puede tener. Entonces, el centro de la exposición es precisamente esta relación entre el ser humano y las máquinas, ¿no? Y entendiéndose que hoy en día con la inteligencia artificial las máquinas también tienen una cierta, podríamos llamar, un cierto tipo de inteligencia. Uh-huh. Y de qué manera nosotros ahora nos relacionamos con estas inteligencias artificiales que cada vez más van entrando en nuestra vida cotidiana. No sé, Claudia, si estás de acuerdo, pero parece que la evolución de la relación entre el humano y la máquina ahora se está acercando a un terreno en el que los humanos empezamos a sentir cierto respeto, cuando no prevención o miedo, hacia las inteligencias artificiales, ¿no? Hacia las máquinas. Sí, sin duda. De hecho, la inteligencia artificial no es, digamos, una investigación nueva. Tanto que Kubrick en la película ya planteaba esta figura de HAL 9000 como una superinteligencia y lo ponía en el año 2001 precisamente, ¿no? En 2001 sin duda no era posible muchas de las cosas que hoy en día son posibles. Y en este punto sí que Kubrick fue visionario, ¿no? Entonces también a lo largo de la exposición intentamos ir haciendo una relación entre determinados fragmentos de la película, que son precisamente en esta relación entre los astronautas y el ordenador HAL 9000, y cómo esto se está produciendo hoy en nuestra realidad, ¿no? Mostrando máquinas concretas que son, por ejemplo, capaces de pintar, que son capaces de establecer un diálogo, que son capaces de vencer a los seres humanos en juegos tan complejos como el ajedrez o el Go. En fin, en varios campos donde realmente las inteligencias artificiales ya pueden incluso superar determinadas capacidades humanas, ¿no? Uh-huh. Y además máquinas que nos analizan, ¿no? Porque hay una parte de la exposición que atrae a mucha gente, que es esa especie de escáner que nos
que nos ofrece datos sobre nosotros mismos, ¿no? Datos, ¿sabes el punto al que me refiero? Sí, exacto. Es una instalación de un colectivo que precisamente es de Madrid, que se llama 3D Interactivo, y la instalación se llama Data Ergo Sum. Y en este sentido, también el propio título lo manifiesta, ¿no? Hoy en día, todas nuestras informaciones son factibles de transformarse en datos para una máquina que nos puede observar. Entonces, es muy interesante porque la instalación reproduce el famoso ojo de Hall, ¿no? Este ojo rojo, que es omnipresente y que controla a los astronautas por todos lados. Y es este ojo que va a captar el espectador y va a sacar miles de información en pocos segundos. Y después, en la sala siguiente, el espectador puede ver una parte de estos resultados que en segundos la máquina fue capaz de extraer, sobre todo, por ejemplo, del rostro, no sé, todas las facetas que tenemos de los micromovimientos de nuestro rostro, que nosotros como humanos, con nuestra capacidad de visión, no captamos, pero la máquina sí que lo capta, ¿no? Entonces, sí, sin duda es muy sorprendente y también yo entiendo que muchos de los espectadores se asusten, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo realmente puede ser en tan poco tiempo generar tantos datos, ¿no? Uh-huh. Se asustan y les atrae también, porque es una de las partes de la exposición que congrega a más público. Una exposición, Claudia, en la que podemos ver documentos y manuscritos originales del propio Kubrick, y entre la selección de piezas, ¿cuál destacarías tú? Bueno, hay piezas que sin duda son extraordinarias, ¿no? Sería incluso difícil seleccionar una, pero, por ejemplo, a mí me ha hecho muchísima ilusión poder mostrar lo que está considerado como la primera máquina que ha demostrado una cierta inteligencia y que precisamente es una máquina producida y concebida por Leonardo Torres Quevedo, que ha sido realmente un personaje extraordinario, un científico español, y que la produjo en 1912. Y era una máquina que podía jugar el ajedrez con el ser humano y que estaba precisamente programada para que siempre ganara. Estamos hablando de principios del siglo pasado y era algo absolutamente extraordinario. Entonces, sin duda, tener esta máquina allí es un lujo y una satisfacción porque realmente es una máquina muy histórica y única en el mundo, en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo nos recomiendas que nos acerquemos a esta Más allá de 2001, Odiseas de la inteligencia? Claro, hay que llevar un poco de tiempo, porque sí. Está claro que, por ejemplo, tenemos allí otra máquina bastante interesante, que es un dibujante robótico autónomo, ¿no? Y dotado de inteligencia artificial. Entonces, este robot es capaz de dibujar un retrato en tiempo real del espectador que se siente allí y esté dispuesto a estar 10, 15 minutos esperando este dibujo. Pero también es extraordinario ver cómo este sistema de inteligencia artificial es capaz de producir dibujos siempre nuevos. O sea, cada dibujo es distinto del otro. Y realmente está captando en tiempo real, a través de visión artificial, la imagen del espectador. Claro, entonces esto lleva su tiempo, lleva sus 15 minutos, pero después es una gran satisfacción porque este retrato se queda allí colgado para que todos lo puedan ver. Sí. Y muchas otras obras que también implican una cierta participación del público, ¿no? La verdad es que la exposición es interesantísima, sobre todo en lo que tiene que ver con la interacción con las inteligencias artificiales, algo a lo que ya nos tenemos que acostumbrar absolutamente en nuestra vida diaria, Claudia.
Exactamente. Por ejemplo, una parte de la exposición mostramos cómo la inteligencia artificial ya es parte hoy de nuestra vida y que muchas veces uno no se da cuenta, ¿no? O sea, el teléfono móvil, por ejemplo, es uno de ellos. O sea, estamos constantemente buscando información, conectándose, ascendiendo a todo el mundo, sin darnos cuenta de que detrás de todo esto están sistemas programados de inteligencia artificial, ¿no? O muchas otras cosas que hoy en día utilizamos en nuestra casa, ¿no? La propia domótica, que utiliza sistemas también de inteligencia artificial para captar los movimientos de las personas en sus casas, y con esto, por ejemplo, antes que la persona entre en su casa ya se enciende la luz, conecta la calefacción y etcétera. Ujú. Entonces, poco a poco todos estos sistemas van entrando en nuestra vida cotidiana. Y también hablamos un poco del futuro, que es la tercera y última parte de la exposición, en la que se plantea, bueno, hacia dónde apuntan las siguientes investigaciones. Y esto sí, es un futuro que parece muy lejos, pero muchos de los investigadores están hablando de tan solo 10, 15, 20 años. Wow. ¿Qué nos espera en ese futuro de convivencia con las inteligencias artificiales? Claro, una parte de los investigadores lo que están buscando es una relación más directa de las máquinas con los seres humanos. Esto significaría, por ejemplo, implantes directamente en el cuerpo, implantes de inteligencia artificial, ¿no? Y esto significaría, por ejemplo, expandir tanto el campo de la propia inteligencia humana, directamente vinculada con la inteligencia artificial, como otros sentidos, por ejemplo, el sentido de la visión, ¿no? Nuestra visión todavía tiene una cierta limitación, ¿no? Siendo que la visión artificial puede llegar a ver cosas que nuestro campo de visión no es posible. Entonces, claro, esta sería una de las líneas, y otras líneas en el sentido de la propia progresiva autonomía de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Lo que algunos autores llaman de singularidad, ¿no? O sea, la singularidad sería el momento en que la inteligencia artificial logra tal autonomía que sería capaz de superar la propia inteligencia humana. Wow. Eso supongo que nosotras no lo veremos, pero tal vez en el futuro, en la radio del futuro, si existiera, a lo mejor hablan de una exposición organizada por las inteligencias artificiales acerca de la inteligencia humana, Claudia. Exactamente. Bueno, ha sido muy, muy interesante hablar contigo. Te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada y animamos, por supuesto, a nuestros oyentes a acercarse a la Fundación Telefónica hasta este 7 de febrero para disfrutar de Más allá de 2001, Odiseas de la Inteligencia. Gracias, Claudia. Pues muchísimas gracias por vuestro interés.